Muy buenas, mi gente. Vamos a seguir con lo que son esta serie de videos de introducción a la teoría política y hoy día vamos a ver La República de Platón. Este es uno de los textos más importantes de la historia de la filosofía. Yo diría que la filosofía mundial, ya no solo occidental, tiene una influencia tanto en Oriente como en Occidente. Y por lo mismo es imposible verlo en su totalidad en un solo video. Hay gente que pasa su vida estudiando la República de Platón, pero sí podemos hacer énfasis en algunos tópicos particulares que son de vital importancia para el estudio de la filosofía política y sobre todo para ir familiarizándose con la historia del pensamiento occidental. Así que dicho eso, vamos con la introducción de este gran libro que se trata y empieza con una discusión, es un diálogo en el que Platón toma como protagonista a Sócrates, quien va a ir dialogando con distintos interlocutores sobre la importancia de la justicia y la perfección del alma humana y de la ciudad. Entonces, ¿cómo empieza la República de Platón? Empieza con Sócrates paseando por Atenas en un rito que se está haciendo cuando de repente son interrumpidos para ir a la casa de su amigo Céfalo, para hablar con los jóvenes y tener distintos debates. Lo importante acá es cómo se va a llegar a una discusión sobre la justicia cuando Céfalo, el viejo dueño de la casa, está hablando de que lleva su vejez tranquilamente. Al hablar Céfalo de la vejez tranquila que lleva, hace un comentario sobre que él no debe a nada a nadie y está en paz con hombres y con los dioses, de modo tal que puede disfrutar tranquilo ese periodo de su vida y sin temor a la muerte. A lo que Sócrates va a responder, ¿qué clase de concepción de la justicia es esa? De esta manera se da lugar al diálogo socrático La República. Sócrates, interpretando lo que dice Céfalo, va a decir que su concepción de la justicia es básicamente decir siempre la verdad y dar a cada uno lo que se le debe, que en realidad no era una concepción extraña de la justicia para ese entonces, e incluso en nuestros días es bastante común que las personas crean que la justicia consiste en eso. Hay un tema aquí que es el dar a cada uno lo que se debe, que va a ser recurrente en este primer libro de la República, pues está muy arraigado en el pensamiento de los griegos. En este caso, Céfalo se refiere a las deudas con los hombres y a cumplir con los ritos a los dioses. Hay una identificación de lo justo y lo legal, a lo que Sócrates va a contraargumentar, va a intentar dar vuelta a esta concepción por considerarla equívoca y va a poner un contraejemplo simple. Si un amigo nuestro nos da unas armas para que las retengamos y después ese amigo llega enloquecido fuera de sí a pedirnos que le devolvamos esas armas, sería lo justo devolverlas, porque devolverlas sería dar lo que debemos a nuestro amigo y sin embargo, si lo hacemos en su condición enfurecida, podría hacerle daño a alguien o incluso hacerse daño a sí mismo. Desde ese punto de vista, no parece justo devolver el arma y por tanto, la justicia no puede ser simplemente decir siempre la verdad y dar a cada uno lo que se debe. Así, con este contraejemplo, Sócrates rompe esa identificación y Céfalo va a asumir que su posición está equivocada y se va a retirar, no sin antes dejar la batuta del debate a su hijo Polemarco, quien va a aventurarse con otra definición de justicia inspirada en el poeta Simónides, que ya no es solamente cumplir con las deudas, sino más específicamente dar a cada uno lo que se debe, que lo que corresponde es hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos. En este caso, el contraejemplo dado por Sócrates ya no es tan efectivo porque si nuestro amigo en un estado enloquecido nos pide que le devolvamos sus armas, le estaríamos haciendo un mal y por tanto estaríamos obrando injustamente. Lo justo sería retener las armas. Sin embargo, existe algo que es contraintuitivo en el hecho de que hacer el mal a un enemigo sea justo, porque es extraño que hacer el mal tenga algo que ver con la justicia. Sócrates va a recurrir a otra técnica que es frecuente en él, que es comparar el objeto de estudio con algún arte, como podría ser la navegación o la medicina. Entonces, Sócrates va a decir que así como en toda arte, el médico es el mejor para hacer bien a los cuerpos y el piloto es el mejor para hacer frente a los actos a los peligros de la navegación.
Sucede con la justicia que debería ser el hombre justo, el más adecuado para hacer el bien a sus amigos y el más adecuado para hacer el mal a sus enemigos. En este caso, Bolemarco va a decir que la situación perfecta podría ser la guerra. En la guerra, el hombre que es capaz de hacer el bien a sus amigos y el mal a sus enemigos es el más valorado. Y la justicia, al ser el más alto de los bienes, encontraría su máximo punto de apogeo en la guerra. Y sin embargo, la justicia también es algo útil y virtuoso en tiempos de paz. Entonces, si la justicia es el mayor de los bienes, tanto en la guerra como en la paz, no puede consistir en la definición de Polemarco, porque el hecho de hacer mal a los enemigos en tiempos de paz, bien podría ser un poco inútil. Y si es por hacer el bien a los amigos, consideremos una situación pacífica. Si alguien quiere el bien en los negocios, ¿va a recurrir al hombre justo o al hombre que es diestro en negocios? Probablemente al hombre que es diestro en negocios. Si alguien quiere hacer su granja y quiere dedicarse a la agricultura, ¿va a recurrir al hombre que es experto en hacer el bien en las artes de la agricultura o al hombre justo? Pues va a recurrir a quien es experto en agricultura. Entonces, siguiendo esta lógica de razonamiento, pareciera ser que la justicia es algo inútil. Si en esta primera arremetida de Sócrates contra el argumento la justicia pareciera ser algo inútil en la definición de Polemarco, hay un problema y es que también puede ser perversa. ¿Por qué? Porque así como el boxeador es el más diestro para dar golpes y para esquivarlos, y el médico es el más diestro tanto como para curar cuerpos si los quiere curar o para dañarlos si les quiere hacer daño, resulta que el hombre justo sería capaz de hacer el mayor de los bienes, pero también el mayor de los males, y hacer el mayor de los males no parece ser cualidad de una persona justa. Por esa razón, la justicia aparece como algo malvado y que no tiene mucho sentido, por lo menos por cómo la solemos entender. Pero existe otro problema y es la falibilidad del ser humano, porque muchas veces tomamos por amigo a quien en realidad es mala persona y tomamos por enemigo a quien es buena persona, cuando se supone, o por lo menos Polemarco tiene en mente, que el amigo es bueno y que el enemigo es malo. Pero como sabemos, esto no siempre es así. Perfectamente podríamos hacerle mal a un hombre bueno y decirnos justos al hacer eso, que no sería correcto. Polemarco va a asumir que es verdad que a veces tomamos por amigo a quien realmente es una mala persona y va a asumir también que su definición nos lleva al absurdo de que consideraríamos justo hacerle mal a personas que no cometen injusticias. Así que va a modificar su definición y va a hablar finalmente que la justicia consiste en hacer el bien a quienes son justos y en perjudicar a quienes son injustos. Sin embargo, esto también va a levantar las alarmas de Sócrates y está precisamente en el tema del hacer un daño a alguien, del perjudicar a alguien. La justicia como virtud, como la más noble de todas ellas, no podría dañar o perjudicar a una persona, sino todo lo contrario, debería mejorarla, debería hacer que sea la mejor versión de sí misma. Desde esa perspectiva, la definición de Polemarco no cobra mucho sentido. Entonces, finalmente van a acordar que la justicia no puede consistir en dañar a alguien, por mucho que sea un enemigo. El hacer daño es una cualidad de la persona injusta, pero no de quien es justo. Y la justicia, como virtud, tampoco perjudica a nadie, sino que lo mejora. De esa manera, Polemarco y Sócrates van a concluir que poetas como Simónides están equivocados en sus definiciones sobre la justicia, pero aún no vamos a encontrar una respuesta, y es más, uno de los oyentes de este diálogo, Trasímaco, va a interrumpir la conversación y furiosamente va a interpelar a Sócrates. Lo va a acusar de que él nunca da respuestas, sino que se limita a interrogar y a descartar las definiciones de los demás, que es un ridículo y un deshonesto. Después de esta confrontación, que por cierto es muy divertida porque los insultos son de un diálogo casi caricaturesco a estas alturas, van a llegar a un diálogo entre Trasímaco, que literalmente significa hombre de guerra, y Sócrates, por una definición de justicia, digámosle realista, que da mucho de qué hablar. Trasímaco dice que la justicia es lo conveniente para el más fuerte, lo que es ventajoso para el más fuerte, y va a ejemplificar su punto con el gobierno de las ciudades. En la democracia, el gobierno de los muchos, quienes gobiernan, es decir, el pueblo, hace lo que le conviene al pueblo. Las oligarquías, el gobierno de unos pocos con grandes recursos materiales,
Quienes gobiernan hacen lo que les conviene a ellos, y en las tiranías el tirano gobierna para el tirano. De ese modo, aunque en todos esos regímenes políticos justicia sea lo conveniente para alguien distinto, siempre es lo ventajoso para quien tiene el poder. Sócrates va a decir que la justicia sí es algo ventajoso para las personas, pero va a descartar que sea lo conveniente para el más fuerte a costa de todos los demás. La respuesta de Sócrates en primeras instancias es bastante intuitiva. Si lo justo es lo conveniente para el más fuerte, bien puede suceder el caso de que el más fuerte se equivoque en lo que realmente es conveniente para él y decrete por justo algo que realmente lo perjudica. En ese caso, lo justo no sería lo conveniente para el más fuerte, sino todo lo contrario. Trasímaco va a responder que eso no perjudica su argumento porque el gobierno es un arte y solamente decimos que un gobernante está ejerciendo esa labor en cuanto lo hace con excelencia. Cuando se equivoca, no es gobernante. Y esto puede parecer un poco contraintuitivo, pero el punto de Trasímaco es el siguiente. A un médico le decimos médico solo en cuanto tal ejerce con excelencia la función de medicina, pero en cuanto se equivoca, decimos que su arte lo ha abandonado, que las virtudes del médico lo han abandonado, por lo menos mientras comete esa equivocación. Lo mismo podría decirse del artista y por tanto el gobernante siempre sabe y hace lo que es ventajoso para él. Cuando se equivoca en esto, deja de ser gobernante, por lo menos como lo entiende Trasímaco. Al hacer esto, Trasímaco está entrando en un terreno que Sócrates conoce muy bien, que es el comparar la cosa de estudio con las artes. Toda arte tiene un objeto sobre el cual se ejerce. En la navegación, pues es la tripulación, el barco y el mar. En el caso de la medicina, son los cuerpos de las personas. Y en este caso, cuando se ejerce la medicina o cuando se ejerce la navegación, no se está haciendo por el bien del piloto ni del médico, sino por el bien de la tripulación, de la embarcación y por el bien de los cuerpos. En este caso, el bien del arte siempre es su objeto, el fin es beneficiar a su objeto. De este modo, si consideramos que el gobierno es un arte ejercido por el gobernante sobre los gobernados como objeto, la función, el fin del gobierno sería el bienestar de los gobernados, a lo que Trasímaco va a responder irónicamente si Sócrates cree que cuando un pastor trata a las ovejas, está ejerciendo el pastorío por el beneficio de las ovejas y no por el suyo propio. Uno puede pensar que Trasímaco tiene razón porque el pastor al ejercer su oficio está pensando sacar una renta de esa actividad y con ello poder vivir su día a día y no está realmente preocupado por el bienestar de las ovejas. Sin embargo, Sócrates no cree esto. Sócrates va a responder que un pastor no es un mero hacedor de dinero, no está ahí solamente para hacer ganancias. Al tratar a las ovejas, se está preocupando por el bienestar de estas. En cuanto empieza a preocuparse solamente, exclusivamente por el dinero, deja de ser un pastor en cuanto tal. Por ende, se descarta la idea de Trasímaco, por lo menos se descarta la idea de que el gobernante pueda equipararse a un pastor. Trasímaco sigue creyendo que lo justo es lo conveniente al más fuerte y quienes obedecen lo hacen felices. Sócrates va a tener que esforzarse un poco más por refutar esto, pues además Trasímaco va a decir que la justicia palidece ante la injusticia por la razón de que siempre que un hombre justo y uno injusto se enfrentan, sale ganando el injusto. Y esto es así en los negocios, en la guerra, en el amor, etcétera. Trasímaco está diciendo básicamente dos cosas. La primera es que el gobernante es egoísta y que gobierna para su propia ventaja, y la segunda, que la vida del injusto es más provechosa y cosa más útil que la vida del justo. Esto no podría estar más lejos del pensamiento platónico, por lo que se va a esforzar mucho en refutar ambas ideas con mayor o menor éxito. Respecto a lo primero, va a decir que nadie busca el gobierno para beneficiarse a sí mismo. De hecho, el gobierno es asumido como un mal necesario por el temor de que gobierne alguien peor. Por esta razón, el buen gobernante no es ni ambicioso ni egoísta. Y también, ya entrando un poco en el terreno fáctico, Sócrates va a decir que justamente porque gobernar no es un beneficio para el gobernante, se les da una paga para hacerlo. Respecto a lo segundo, esto da un giro a toda la conversación. Trasímaco va a decir que la injusticia es realmente prudencia, que es una virtud del juicio. En cambio,
la justicia no llega a ser un vicio, pero sí es cierta ingenuidad y nobleza del corazón. Desde este enfoque, el hombre injusto pareciera ser el hombre inteligente, el que es prudente, el que ejerce bien el juicio, y la justicia parecería ser algo insensato. ¿Puede la justicia ser considerada ingenuidad y la injusticia ser considerada una virtud? ¿Puede el injusto ser inteligente? Sócrates dice que no. Va a decir que los hombres sabios no se preocupan de aventajar a otros que también son sabios, sino únicamente en mantenerse lejos de quienes no lo son, ¿ya? De no descender en la escala de sabiduría. Quienes son justos, a su vez, no buscan aprovecharse ni sacar ventaja de que también son justos, sino que solamente se preocupan de ser mejores que quienes son injustos. En cambio, el injusto busca tanto sacar ventaja de quienes son injustos como de quienes son justos. Por esta razón, el hombre injusto no se parece al hombre sabio. Recordemos que el hombre sabio no busca sacar ventaja de otros sabios ni aprovecharse de ellos. A su vez, el justo y el sabio sí guardan bastante familiaridad. Por tanto, el hombre justo sería el sabio y el hombre injusto se parecería más al ignorante que busca sacar ventaja de quienes son sabios y de quienes no. ¿Por qué hay bandas injustas de ladrones o por qué hay grandes organizaciones que pese a su injusticia triunfan, que les va bien? Eso parece desafiar todo el argumento de Sócrates y es precisamente el punto de Trasímaco. Y sin embargo, si nosotros observamos estas grandes bandas que funcionan en base a la injusticia, suele suceder que entre sus miembros existe lealtad, que existen códigos, que existe un orden. No buscan sacar ventajas unos con otros al interior de esa organización, sino frente a todos los demás. Pero al interior de esa organización tienen códigos unos con otros, se respetan. Por eso que entre ellos al menos son justos. Y es decir, que incluso una organización injusta requiere de algo de justicia en su interior para funcionar. De esta manera, Sócrates ha demostrado que la justicia no es la ventaja del más fuerte y que además la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. Pero aún tiene que demostrar que la vida del hombre justo es mejor que la del hombre injusto, y para esto va a recurrir al argumento del ergón o de la función. Cada cosa tiene una virtud y esa virtud es su función desempeñada con excelencia. La virtud de un ojo, ver bien. La virtud del oído, escuchar bien. ¿Cuál será la virtud del alma? ¿De qué se encarga el alma? El alma se encarga de temas como la deliberación, seguir reglas, la administración, etc. La virtud de un alma es, por tanto, hacer bien esas cosas. Aquí, para Sócrates y por tanto para Platón, el alma tiene que ver con las facultades intelectuales, el juicio, la administración, temas como seguir reglas, temas como el pensar. Bien, la cualidad del alma es la justicia. La justicia son las funciones del alma desempeñadas con excelencia. Un alma que es justa gobernará bien. Un alma que es justa administrará bien. En cambio, un alma que es mala va a gobernar y va a administrar mal y por tanto va a conducir a una vida infeliz. Desde este punto de vista es absurdo sostener que la vida del injusto es mejor que la del hombre justo porque la infelicidad no es preferible a la felicidad. De este modo, la justicia se revela como una virtud y la injusticia como un vicio que debe evitarse, y la vida del justo será preferible a la del injusto. En este punto, Sócrates va a convencer a Trasímaco, pero no así con dos espectadores que están allí presentes, que son Glaucón y Adimanto, hermanos de Platón, quienes, convencidos de la causa de la justicia, van a pedirle a Sócrates que elabore una mejor defensa. Van a hablar de que así como existen bienes que son queridos por lo que son y no porque traen otras cosas, existe otra clase de bienes que son tediosos y que solamente consideramos bienes porque traen algo que nos beneficie, como podría ser el ejercicio, que es una actividad tediosa para la mayoría, pero que trae grandes beneficios físicos, además de la admiración de los demás. Este podría ser el caso de la justicia. La justicia podría ser algo tedioso o un mal necesario que solamente queremos por reputación o porque es bien percibida por los demás. Pero, ¿qué pasaría si alguien podría tener todos los beneficios de reputación que la justicia trae, tanto con las personas que están allí, con nuestros pares, como también con nuestros superiores o con los dioses, y sin embargo ser injusto?
A esto se van a referir como la injusticia perfecta, que es una persona capaz de hacer el mal, pero de aparecer por ser una persona buena, de tener la apariencia de ser una persona justa, pese a cometer las más atroces fechorías. En este caso, ¿sería preferible ser justo? Si lo que Sócrates ha dicho hasta ahora es cierto, la vida del hombre injusto no va a ser preferible a la vida del hombre justo, pero esto es difícil de demostrar. Así que lo que Sócrates va a hacer es cambiar de estrategia. Hasta ahora ha examinado la justicia de las personas, pero ahora va a empezar a analizar la justicia en las ciudades. ¿Por qué hace esto? Sócrates considera que la justicia puede verse en mayor medida y con la más alta perfección en las ciudades. Entonces va a ser el ejercicio teórico de imaginar una ciudad ideal, empezando por el punto de que los hombres se asocian por necesidad, y empezar a construir una ciudad diseñada para suplir estas necesidades básicas. Entonces vamos a necesitar agricultores, vamos a necesitar tenderos, vamos a necesitar médicos y vamos a necesitar gobernantes. Fíjense que cada persona en esta ciudad se va a dedicar solamente a una función, porque cuando nos dedicamos a una función podemos hacerlo con excelencia. En cambio, si nos dedicamos a dos o más, vamos a diluir nuestros esfuerzos en la gran variedad de tareas que tenemos que hacer. En la ciudad ideal de Sócrates, cada persona se dedica exclusivamente a lo que mejor hace para alcanzar la máxima cualidad en ello. Y así tenemos una ciudad bastante pequeña. De hecho, esto no le va a gustar para nada a Glaucón, que va a acusar a Sócrates de hacer una ciudad ideal, pero para cerdos, para animales, porque las personas necesitan más cosas. Y así Sócrates va a entender que Glaucón no se está refiriendo solo a una ciudad perfectamente justa, equilibrada, donde cada uno haga su parte y donde todo funcione bien, sino que está pensando además en una ciudad lujosa. En esta ciudad lujosa van a llegar poetas, van a llegar cantantes, distintas clases de músicos, van a llegar comerciantes, van a llegar también comerciantes de productos de lujo, cocineros, pastores. Además, la ciudad va a crecer tanto que va a ser necesario extenderse, tomar más tierras. Vamos a necesitar un ejército, vamos a necesitar guerreros, generales y distintas clases de funcionarios. Es aquí donde Sócrates dice que empieza la injusticia. Conforme las ciudades van creciendo, ya no se suplen solo las necesidades básicas, sino que entran a tomar lugar toda clase de interacciones sociales donde la injusticia va a surgir. Así que se hace necesario mantener cierto orden y así van surgiendo clases de ciudadanos que Sócrates considera necesarias. Platón nos habla así de la división en clases de su república ideal. Vamos a considerar tres clases principales: gobernantes, guardianes y gobernados. Cada una de estas clases va a cumplir una función principal y la tiene que desempeñar con excelencia. El guardián es una figura interesante a la que Sócrates va a dedicar una gran parte de su discurso. Bien, el guardián tiene una personalidad que es amable, pero que a la vez es feroz, que es valiente, que es agudo, que es audaz, que es corajudo, pero que también es capaz de ser el peor castigo, el peor tormento de sus enemigos, que puede llevar ese vigor y esa fuerza a la batalla, pero que es amable con sus amigos. Es decir, el guardián vendría a tener excelentes cualidades mentales y excelentes cualidades físicas. Tendrá también un gran carácter y tendrá un temple de acero. Es lógico que este tipo de persona sea bien especial y que se vaya a dedicar a esta actividad con excelencia, requiere que se le dé una educación también muy adecuada, por lo que Sócrates va a dedicar largas páginas a describir el tipo de educación de los guardianes, pero no nos vamos a detener en eso puesto que es muy largo. Lo que sí hay que destacar es que incluso en esta clase de guardianes se puede hablar de algunos que son más aptos para gobernar que otros, y así vamos a llegar al tipo de gobernante que Sócrates tiene en mente. Repasemos un poco. Entonces, Sócrates ha llegado a la derivación de las tres clases de la ciudad, tanto por los guardianes, que están dedicados a la protección de esta, los gobernantes, que son una clase aún más ínfima de los guardianes, y los gobernados, que componen la gran parte de la ciudad, ¿no? Y aquí es donde se va a dar cuenta finalmente que ha encontrado la justicia, que es un adecuado orden de las cosas, donde cada cual hace lo que le corresponde. Si la ciudad se mantiene en este orden de cosas, la injusticia
nunca va a surgir en ella. En una ciudad justa, cada cual va a desempeñar con perfección su parte sin entrometerse en la de los demás. La injusticia será lo contrario, sería cuando alguien pretenda hacer más de lo que le corresponde y ocupar unas funciones que no son las suyas. Lo mismo que pasa en las ciudades pasa con el individuo. El alma del individuo no es distinta a la ciudad justa y también la justicia en el individuo, como en la ciudad, es una buena ordenación de las partes. Así como en la ciudad existe una parte que gobierna, una parte de los guardianes y una parte de los gobernados, una representa la sabiduría, otra la fuerza, la valentía, el coraje y otra una buena disposición. Lo mismo sucede con el alma de una persona. La mente, es decir, el alma racional, va a gobernar las pasiones y la voluntad del alma concupiscente, que a su vez le va a dar fuerza al cuerpo para que éste obedezca los designios de esas partes superiores del alma. De esta manera se llega a lo que es la justicia. Pasamos a la discusión por el gobernante, que es de una clase muy especial. Es la figura del rey filósofo, a la que Sócrates va a recurrir con la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna debe ser una de las más vistas y de hecho es una de las más populares, pero igual la vamos a repasar. Imaginen que estamos en una caverna, somos 5 hombres, existen 5 hombres en una caverna que por temas de estar atados, por temas de su posición, solamente pueden ver en esta oscura caverna lo que es la pared, la roca, y hay una fogata detrás de ellos que proyecta luz. Entonces, fuera de su vista, existen hombres y cosas que hacen sombras que pueden proyectarse en la pared. Nuestros prisioneros, quienes están atados, quienes nunca han visto el mundo real, solamente han visto esa pared y las sombras que se proyectan en ellas. Por tanto, para ellos, todo lo que conocen, todo su mundo, son las sombras de la pared. En este mundo de sombras, ellos han construido lo que es su realidad. No pueden ni imaginar la verdadera figura, la verdadera forma de las cosas. Así que supongamos que uno de estos hombres se libera, o más bien que nosotros liberamos a uno de estos hombres prisioneros y lo forzamos a subir de la caverna para que vean las cosas tal cual son. Este hombre que nunca ha visto la luz exterior, lo primero que va a experimentar es esa luz dañando sus ojos y va a estar ciego por grandes momentos. Poco a poco se va a ir habituando a lo que hay afuera, pero en el principio de las cosas le va a costar dar crédito de lo que está viendo y le va a costar aceptar que las cosas que está viendo fuera de la caverna son la realidad, pues ha crecido toda su vida viendo cosas distintas. Poco a poco, no obstante, se va a ir habituando al mundo real y va a ir dándose cuenta de la verdadera forma de las sombras que antes veía en la pared. De esta manera va a ir adquiriendo conocimiento, pero no va a ser de un día para otro. Su primera reacción fue la ceguera, su segunda reacción fue la incredulidad, el refugiarse en lo conocido. Recién, después de un largo proceso de educación y adecuamiento, va a ver las cosas tal cual son y este hombre ya no va a ser igual que sus compañeros prisioneros en la caverna, porque va a saber que lo que vio toda su vida era falso y que la verdad residía más allá de eso que creía y que podía acceder. Lógicamente, este hombre tiene un conocimiento superior y siente pena por el engaño en el que están viviendo los prisioneros de la caverna, pero no saca nada volviendo abajo y contándoles las cosas que ha visto, porque si lo hace, no lo van a creer. Imaginen que este hombre, que ya conoce el mundo tal cual es, baja de nuevo a la caverna y le relata a sus compañeros todo lo que ha visto. Sus compañeros siguen atados y lo único que pueden ver son las sombras en la pared. Por tanto, no tienen la experiencia que nuestro hombre ya liberado tiene y van a creer que está explorando los límites de la locura. Van a creer que lo que dice no es cierto. Y tampoco es fácil poner con palabras las cosas que ha experimentado porque es algo que tienen que ver con sus propios ojos. Sin embargo, no pueden forzarlos a hacerlo, porque si los fuerzan a hacerlo, lo más probable es que van a salir, van a quedar con la ceguera al ver la luz por primera vez, la incredulidad y el deseo de volver a lo que ya conocen, donde están seguros. Por esa razón, no se puede forzar a una persona a adquirir el conocimiento, es un proceso que llega después de un largo
proceso de educación. Lo mismo que sucede en las cavernas, sucede en las ciudades con los filósofos. En este mundo sensible, las cosas aparentan tener una forma, pero la realidad va más allá. En un mundo de las ideas que es inmutable, donde podemos tener acceso al verdadero significado de conceptos como lo bueno, lo bello, lo justo, etcétera. El filósofo es quien ha volteado toda el alma hacia ese conocimiento para poco a poco ir adquiriendo la verdadera sabiduría y tener así la verdadera imagen del bien, alcanzar la excelencia del alma y su disposición por alcanzar este conocimiento. Pero esto no es algo que se pueda transmitir a la fuerza ni rápidamente a las personas que están acá en la tierra, a las personas que están ocupadas en su mundo sensible, haciendo su día a día. Requiere de un largo proceso de educación y de una especial disposición y voluntad. El conocimiento es algo a lo que solo se llega después de largos pesares y tras muchos esfuerzos. El filósofo es quien ha alcanzado esa verdadera sabiduría, es quien mejor que nadie conoce la idea del bien y que por tanto ha podido compatibilizar las virtudes del alma con las cualidades físicas, con los asuntos mundanos, y por esta razón es el más adecuado para gobernar. No obstante, en las ciudades los filósofos son recibidos con hostilidad. La gente cree que son molestos y no quiere escuchar lo que tienen que decir. Sencillamente les parece que viven en un mundo que va más allá de lo que ellos están contemplando en su día a día y, como satirizaron muchas veces a Sócrates, que van explorando las cosas que están más allá del cielo y de la tierra, yendo de una nube como en otra, perdidos en sus ensoñaciones. Este mal recibimiento de los filósofos en las ciudades es precisamente lo que Sócrates quiere evitar. En la república ideal de Sócrates es el filósofo el encargado de gobernar. Es el encargado de ser el rey filósofo que con su verdadero conocimiento del bien puede gobernar con justicia las ciudades por el bienestar de todos. De esta manera se concluye nuestra reflexión sobre la República de Platón. Decimos nuevamente que esta obra es extensa, hemos visto solamente unos puntos muy superficialmente a modo de introducción, pero su estudio es fascinante, así que si alguien quiere profundizar en ello, tiene toda una vida para hacerlo y le deseamos la mejor de las suertes para ello. Muchas gracias por llegar a estas instancias del video y espero verlos en las próximas sesiones.